Bendiciones, hermanos. Daño técnico en el sistema. Vamos a empezar este tema dándole la honra y la gloria al Señor. Gracias por su comprensión. Hoy yo quería compartir de la fe genuina, de la fe que pide el Señor. Yo decía en un corito, mi esperanza está en Dios, desde hoy y para siempre. Nuestra esperanza está en Dios. Dios es lo mejor que tenemos cuando vengan los vientos, ímpetus, las corrientes grandes. Es nuestra roca, es donde podemos soportar. Créanme, van a venir vientos, tempestades, porque está escrito. Es necesario que a través de muchas tribulaciones ganemos el reino de los cielos. No nos impresionemos cuando estamos pasando por calamidades. Es ahí donde el Señor quiere ver si usted y yo tenemos fe. La Biblia dice en Romanos, y voy a volverlo a leer, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por su fe vivirá. Hermano, si usted ya fue justificado por la sangre del Cordero, usted es una persona justa. Usted solamente tiene que practicar lo que el Cordero practicó. Entonces nosotros trabajamos por fe. Dice la Biblia, el justo por su fe vivirá. Nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios lo que ya ha hecho con nosotros. Y si tú no tienes esa cualidad de fe, usted no puede vivir sobre lo natural, lo que Dios no tiene para dar a nosotros. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se ve. Dios es espíritu. El que ve algo lo ve el natural. Pero Dios es espíritu. A Dios no se le ve, a Dios se le cree sin ver. Si nosotros estamos pasando por XY dificultades, tenemos que agarrarnos del poderoso que nos dice: está quieto y espera en Jehová. Porque la palabra de Dios toda es por fe. Si nosotros no leemos su promesa, nuestra fe puede quedar con un nivel súper bajo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si Dios ha mandado esta circunstancia, es para que nosotros nos metamos más en su ordenanza y para que nuestra fe crezca. Quizás muchos no tenemos nuestra cocina con el víver para todo el mes, pero usted y yo tenemos que creer que Dios tiene cuidado de nosotros, porque dice su palabra que no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces las promesas de Dios son para los justos, para lo que Cristo ya nos limpió, para lo que Cristo ya nos santificó. La Biblia dice que Dios habla de un hombre llamado Abraham. Y Abraham venía de un hogar totalmente idólatra, de Ur de los Caldeos. Había dioses de todas formas, de toda clase. Para la fiebre, para el resfriado, para todo había un dios en Ur de los Caldeos. Pero una mañana Abraham le dice a su padre: me voy. ¿Te vas? Sí, ¿para dónde te vas? A la tierra que Dios me prometió. Me voy. Y dice su papá: sí, ¿quién te habló? Dios. Sí, pero ¿cuál Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Dice: no, Dios, el que hizo, el omnipotente, el que hizo los cielos y la tierra. Yo me voy. Pero él esperaba, su padre, que Abraham le mostrara un Dios de lo que tenía. Pero el Dios que nosotros tiene es el Dios no visto, como Pablo lo llamó en Atenas. Al Dios no conocido. No conocido por vista, pero sí por su poder.
Entonces nosotros tenemos que inyectarnos de fe. ¿Cómo nos vamos a inyectar de fe en estos momentos? Si usted no tiene fe, hermano, créame, va a pasar su vida quejándose. Va a pasar su vida diciéndole o echándole la culpa a todo el mundo, y menos de reconocer que Dios tiene control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas, aún de este coronavirus. Dios lo permitió para que veamos que Él es el primero. No somos los hombres los primeros, no. El hombre ya no creía mucho en Dios, lo alabábamos de boca, pero nuestro corazón estaba lejos de Él, como dijo Isaías. Así estábamos haciendo. Los ministros, y me incluyo, nos preocupamos más en un lugar, estructura. Yo tengo tantos miembros, pero nos desocupamos en la calidad de atención de que los miembros crezcan al nivel de la estatura del varón perfecto de Dios. Entonces, en esta mañana es que yo quiero decirle que usted diga: yo tengo fe genuina en Cristo. Hay tres clases de personas: las que no tienen fe en Cristo, porque mucha gente tiene fe en otra, en Babalao, en Changó, en Yemayá, en otras cosas, pero la fe genuina es en Dios. El que tiene poca fe y el que tiene la fe suficiente para resistir la prueba. La fe que dice Santiago, hermanos míos, gozaos cuando te encuentras en diferentes pruebas. Nadie de nosotros se quiere gozar cuando tiene prueba. Al contrario, empieza un lamento, empieza una queja, y le preguntamos a Dios: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí si te estoy sirviendo? Casualmente, porque le estás sirviendo, te tiene que probar. La Biblia dice que Abraham salió de su tierra y su parentela sin saber para dónde iba. Él dijo: sal de tu tierra y tu parentela y yo te voy a llevar a la tierra prometida que fluye leche y miel. Sal. Y salió sin decir ni una palabra. Entonces usted me va a decir: pastor, ¿cómo puedo saber si yo tengo fe? Porque cualquiera, créame, dice: yo tengo fe. Cualquiera dice: yo le creo a Dios. Yo voy a un baile, unos carnavales, y yo digo: ¿cuántos creen en Dios? Todos levantan la mano y creen en Dios. Pero para Dios tiene que hacer la división. Este cree, el otro no cree. Muchos de nosotros decimos: yo creo en Dios, yo voy a Dios cuando todo está bien. Pero yo quisiera verte en ese mismo ímpetu cuando todo está mal. Cuando todo está mal, entonces es que Dios dice: este es mi siervo amado. Job podía decir: yo creo en Dios, y dice que hablaba en el parque y daba consejo y todo aquello. Entonces Dios dice: ok, yo te voy a cambiar el escenario para ver si igualmente tú vas a decir: yo creo en Dios. Y es eso lo que hace el Señor. Cambia el escenario para mostrar si somos de verdad o somos de cobre. Si el oro es probado, dice la Biblia, ¿usted cree que su fe no va a ser probada? Necesita el Señor probar la fe de su iglesia. El Señor Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿hallará fe? ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que la fe de muchos se está agotando. Es más, el Señor ya lo sabía, que dice que cortaría los tiempos a causa de los escogidos. Porque si no cambia los tiempos, los escogidos se hubieran desaparecido. Porque uno, vemos más por nosotros. Dos, no importa más nuestra casa que el prójimo. Tres, nos preocupa más el bienestar que la salvación. Tengo que llamarlo por su nombre. ¿Cuánto Dios me puede dar? Carro, casa, buen trabajo, y nuestra salvación ni nos preocupamos por ella. Entonces, en esta mañana, hermanos, yo quiero contarle 4 formas de que usted diga: yo tengo una fe genuina. Porque la fe y la obediencia son inseparables. No porque yo diga: Cristo, yo te amo,
tú estás amando a Dios, ¿no? Pues tú sabes cómo lo amamos, obedeciendo su palabra. El libro de Juan, quiero que me acompañen a Juan 14. Dice de tal manera, hay dos versículos que Juan dice en Juan 14, 21 y en Juan 14, 24, nos dice de gran manera. Mire lo que dice Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Aquí no está hablando de sentimiento, aquí está hablando de obediencia al Señor. Tiene sus mandamientos y guárdalo. Y el 24 dice, ese mismo 14:24, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que hablo a su oído no es mía, sino del Padre que me envió. Quiere decir que hay una fórmula para demostrar si usted es de verdad cristiano. El 90% de los panameños nos llamamos cristianos, sea católico, sea cristiano evangélico. Nos llamamos cristianos. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque creemos en Cristo. Y la palabra creer es seguir. Créanlo. Es seguir. Y la fe es la que nos sostiene en seguir. Si tú estás apuntando, quiero que apunte 4 formas de demostrar que yo tengo fe en Cristo. 4. Te leo la 1. Tener fe en Cristo es creer y confiar en Él. Firmemente. No hoy y mañana no. No pasado y después tampoco. No. Firmemente. Vengan vientos, vengan tormentas, venga lo que venga, nosotros nos mantenemos firmes en Cristo. Ahí usted demuestra si cree. Nosotros no podemos decir yo creo en Cristo a media. Mire que el Señor, para el Señor, o es todo o no es nada. Yo sé que hay niveles de fe, pero si ya tú tienes tiempo en el Evangelio, es mejor que tu nivel esté por lo menos a 3/4 de tanque, porque vamos de gloria en gloria. Pero no puede ser que tú todo el tiempo estés con 1/4 de tanque de fe, que cuando viene el problema entonces queremos tirar la toalla. Ese no es un cristiano. Cuando el Señor venga a la tierra, hallará fe. La fe es la que nos sostiene. La fe es la que nos guarda. La fe es la que nos anima a nosotros en el creer. Porque el creer es el andar, pero el que se sostiene creyendo es la fe. Qué linda es la palabra de Dios. ¿Y cómo viene la fe, siervo? Por el oír su palabra. Todos los días que la leemos, la palabra que escuchamos nos inyecta fe. Hoy en esta tarde yo estoy inyectando fe al pueblo de Dios, porque en este tiempo es necesaria la fe. No trabajamos por vista. Si Nito no ha llegado, no importa. Dios tiene el control. No dependemos de otros, dependemos del que dice todas las cosas, el Todopoderoso. El segundo punto, la fe implica arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino. No que me arrepiento hoy, lloro hoy y mañana vuelvo a lo que yo había llorado. No se puede, porque entonces el Señor dice no se arrepintió para nada. Entonces cuando dice yo creo al Señor, yo me arrepiento de todo lo que no le agrada al Señor y vuelvo a hacer lo que a Dios le agrada. Yo tengo fe
Y no discuten la gente, hermano, ¿tú tienes fe en Cristo? Sí, como no, yo no la tengo, pero queremos vivir la vida a nuestra idea y a lo que nosotros queremos y a lo que nos conviene. Aún nosotros los ministros hacemos y forzamos la palabra porque nos conviene, porque le sacamos beneficio. Y quizás Dios no nos castiga en el momento. No nos castiga en el momento porque Dios todo lo permite. Pero porque Dios lo permite no quiere decir que Dios está de acuerdo. Dios dice en su palabra que el hombre que ya fue lavado por la sangre de Cristo, que es una nueva criatura, que no busque mujeres con yugo desigual y viceversa las mujeres. Pero hay hermanos que dicen, no, yo lo convierto, yo lo busco y quizás sí, quizás se convierta. Pero la mayoría de personas, el mundo lo arropa por simplemente desobedecer. Y si la persona se convierte, gloria al Señor, no es que Dios estaba apadrinando eso, no, Dios lo permitió. Entonces nosotros tenemos que mostrar la fe con un verdadero arrepentimiento, que no es lo que yo digo, es lo que Dios y su palabra dice. ¿Dónde podemos buscar un ejemplo de eso? Yo quiero que busquemos 2 de Corintios 7:10. Voy a leer 2 de Corintios 7:10 para que nosotros veamos que la palabra todo está escrito. El hombre no ha inventado nada y no hay nada nuevo debajo del sol. Y si nosotros estamos viviendo esta crisis, siempre ha habido crisis, siempre ha habido pandemia, pero estaba estudiando la crisis. Siempre tuvo casi en el otro lado de Europa, muy poco en América, pero esta arropó a todo el mundo, dando a entender que el evangelio ya está llegando a todo el mundo y el Señor sabe que todo el mundo estaba desobediente. Y el escenario que el Señor solamente necesita para que Él venga es que esta palabra haya sido predicado en todo el mundo. Mire lo que dice la Biblia en 2 de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La riqueza del Señor, el arrepentimiento que nosotros tenemos, produce en nosotros una salvación. El texto que predicó Juan el Bautista, el texto que predicó Jesús apenas empezó su ministerio, fue arrepentíos y convertíos. Para la fe necesitamos arrepentirnos y convertirnos. ¿Convertirnos en qué, pastor? Convertirnos como unos verdaderos hijos de Dios. Este momento Dios quiere saber de qué usted está hecho. Si usted está hecho de fe o de otra cosa. Este momento va a traer gente a la iglesia, pero también va a sacar a los que están secos. Yo le pido en el nombre poderoso de Jesús que inyectemos fe a nuestra vida. Que no vivamos preocupados, inquietos. Como el mundo está asustado, los cristianos no estamos asustados. Los cristianos no sufrimos de temor, porque tenemos al verdadero amor. Y dice que el verdadero amor echa fuera el temor. ¿Que el escenario se ve gris? Sí, el escenario se ve gris. Pero a nosotros no nos interesa escenario. Dios nunca le importó escenario. Cuando Lázaro estaba muerto, todo el mundo le decía al maestro, ya llegue. Y el maestro le dijo a las hermanas, tranquilas, crean solamente. Porque el escenario nunca le interesaba a Dios. Nunca.
Cuando vino el diluvio, el escenario, le decían a Noé: ¿qué tú estás hablando? Nunca llovió. Dice Noé: yo estoy hablando lo que el maestro me dijo que hiciera, y eso es que hacemos. Igual a nosotros nos dicen: ¿cuándo Cristo va a venir? ¿Desde cuándo estamos escuchando eso? A nadie he visto descender. Si nosotros no vemos los tiempos como Dios nos los manda a ver, nosotros podemos cometer el error de mantenernos frescos, ignorar la palabra de Dios y sorprendernos como ladrón en la noche, como dice la palabra. Entonces, la fe necesita un verdadero arrepentimiento. Esto lo estoy hablando con los cristianos y lo estoy hablando con los que no han aceptado a Cristo. Porque créanme, uno no es cristiano yendo a la iglesia todos los domingos. Uno no es cristiano diciendo: voy a hacer buenas obras. Eso es bueno. Eso es bueno. Pero uno es cristiano escuchando la palabra de Dios y haciéndola. La Biblia dice que no debe congregarse, sí. Pero tú no puedes venir a la iglesia, congregarte y después salir de la iglesia y vivir tu vida como te da tu gana. No se puede. No se puede. De una fuente, dice la Biblia, no pueden salir dos aguas. O sale dulce o sale amarga. Apocalipsis dice: ¿somos fríos o somos calientes? La Biblia dice: ¿tienes fe o no tienes fe? El Señor le dijo a Pedro: Pedro, ¿cuánto hablamos de Pedro? Y yo pregunto y analizo: ¿Pedro tenía fe cuando salió de la barca y caminó? Yo te digo que sí tenía fe. Porque nadie se puede salir del barco y caminar el agua sin fe. Pero ¿cuánta fe tenía? La Biblia dice que el Señor, cuando lo sacó, le dijo: hombre de poca fe. Nosotros no podemos ser hombre de poca fe, porque te va a hundir. ¿Que va a venir tristeza? Sí. ¿Que va a venir persecución? Sí. Van a venir. Nadie, yo no sé por qué ahora se predica un evangelio light. Ni uno de los discípulos o apóstoles le fue fácil. Porque a usted y a mí no va a ir fácil. ¿Por qué? Otro punto de fe. La fe incluye la obediencia total a Dios. ¿Cómo le podemos obedecer a Dios? La Biblia dice que sus mandamientos no son gravosos. Cuando a usted le pesa hacer algo por Dios, tenemos que examinarlo. Cuando usted le está incomodando hacer algo por Dios, quiere decir que nos estamos separando de la comunión. Jesucristo hizo todo lo que hizo porque tenía la comunión con el Padre. La Biblia dice que dejaba de hacer los milagros y iba para el monte a orar. Ahora tenemos tiempo. Ahora yo quiero que nosotros digamos cuál excusa o cuál querella para el Señor. Ay, no leí porque no tuve tiempo. Ay, no oré porque no tuve tiempo. No, ahora vamos a tener tiempo. Ahora el Señor quiere ver cómo usted aprovecha el tiempo. Porque el tiempo es de Dios. Porque ni sabemos cuándo vamos a morir. No lo sabemos. Él lo sabe. Pero lo que importante es que si morimos, tengamos nuestra fe puesta en Él. Porque Él es el único que resucitó de los muertos. Es el único que nos puede levantar después de muerto. Ay, porque estamos viviendo por gracia. Ay, porque la gracia, sí, estamos viviendo por gracia. ¿Y gracia qué? Gracia es un regalo de Dios. Porque ni usted ni yo hizo nada para que seamos salvos. Ni usted ni yo no hicimos nada para que fuéramos salvos. Y estamos viviendo por gracia. Pero eso no es un compás para vivir como nos da la gana. Dice la Biblia que nosotros fuimos libertados. Pero no usáis la libertad como libertinaje. Dice la Biblia en Gálatas. Entonces nosotros tenemos que reaccionar si tenemos la fe genuina.
Como lo dije de un principio, la fe no puede ir separada de la obediencia. ¿A obediencia a quién? A un hombre. ¿A quién? A mí como pastor. Si yo mismo inclino y digo algo en el altar y está fuera de orden de la palabra, usted tiene toda la facultad para decir no, porque eso no le agrada a Dios. Ahora nosotros estamos igual muchas veces que los judíos. Queremos complacer más al hombre que a Dios, porque queremos ser vistos por el hombre y no por Dios. Hermanos, Dios es el que tiene la salvación y ningún hombre. La misma Biblia dice: maldito el hombre que cree en hombre. Ahora mismo había una idolatría de hombre. Nosotros queriendo figurar, yo soy el profeta, el apóstol, el reverendísimo. Allá arriba nadie va a llamar a nadie eso. Allá arriba va a decir: ven, buen siervo. Empecemos a servirle al Señor. Y me llama poderosamente la atención que cuando el Señor dijo allá arriba en aquel día, van a venir diciendo: hombre, no, si yo profeticé, ese es un profeta. No, si yo hice milagro, ese es un siervazo que le llevamos ahora. Y el Señor dijo: yo nunca te conocí. Eso da miedo. Eso da miedo. Iglesia, aumentemos nuestra fe en la palabra. La Biblia dice: la fe viene por el oír la palabra. Ustedes saben que ahora hay iglesias que leen un solo versículo y lo demás lo dice el pastor, lo que él quiere decir, que le fue bien en la montaña, que fue bien en tal lado, que todo aquello. Eso yo lo respeto. Pero a la iglesia vamos a compartir la palabra de Dios. Porque si no hay palabra, no hay fe. Y entonces por eso tú ves al pueblo endeble, que todo es una quejabanza, una quejabanza. ¡Ay, porque a mí! ¡Ay, porque a mí! Hermanos, el justo por su fe vivirá. Si usted no tiene fe, no va a vivir. Santo pastor, usted es fuerte. Y siempre digo eso. Y me llaman así, pastor fuerte. Bueno, mi misión como pastor, se lo digo, y siempre se lo he dicho, es que todos vayamos delante de la presencia del Señor. Y vivamos con Él. Porque yo sé y leo la Biblia que toda rodilla se doblará. Ahora los que no quieren doblar rodillas, los que dicen Dios no existe, bueno papá, tarde o temprano vas a doblar rodillas, porque el Señor dijo: toda rodilla se doblará. Pero no todos vamos a vivir con el Señor. Nosotros dependemos de Dios. Ahora muchos se dicen la economía, que esto, que lo otro. Mire, yo no dependo de la economía mundial. Yo soy embajador del reino celestial. Y como yo soy embajador y ustedes también, nosotros no dependemos del país, dependemos de nuestro país, del reino de los cielos. Porque el embajador del Estados Unidos aquí, el cheque no le viene de Nito, ni del gobierno panameño, le viene de Estados Unidos. Y si yo y usted somos embajadores del reino, mi cheque y el de usted viene del reino. Justo, dice, viejo fui y he envejecido y no he visto justo desamparado su descendencia que mendigue pan. Eso lo dijo David. Lo justo por su fe vivirá. Va a la cuarta. La fe incluye una devoción. Una devoción y un vínculo personal con nuestro Padre Celestial. A nosotros nos llaman fanáticos. Ay, porque esos aleluya son fanáticos. Ay, porque ahora que se volvió cristiano no tenemos tiempo para más nada, sino para Dios. Es simplemente porque yo ahora soy devoto de Él. Porque yo estoy demostrando que le creo a Él. Si el Señor nos dice en estos días: Juan, vete para la montaña, créanme, Juan tiene que irse para la montaña. Pero vuelvo y repito, Dios permitió esto
porque estábamos muy cómodos, muy cómodos. Así como lo dije la vez pasada, así como los discípulos estaban cómodos en Jerusalén, el Señor tuvo que formar la revolución y la matadera para que salieran, para que usted y yo pudiéramos conocer el Evangelio. Después de esto, el Señor quiere ver quién tiene fe. Cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, hallará fe. Tenemos que saber si nosotros estamos demostrando fe. Ahora, con todo el tiempo que tenemos que orarle a Dios para que nuestra relación con Él sea genuina, para que nuestra obediencia a Él sea total, para que nuestra relación con Él sea manifiesta como lo tuvo Jesús cuando estuvo en carne en este mundo. Pablo, lo dijo muy confiadamente. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y las cosas que hago, no la hago ya conforme a la carne, sino conforme a Cristo. Y nosotros decimos ese texto muy libremente. Y yo pregunto, ¿vivirá Cristo en los cristianos? Cristo no tenía envidia. Ahora en los altares hay envidia. Yo toco mejor, soy mejor pianista, tengo la voz más bonita, quiero figurar. Ahora en la iglesia tenemos islas. Tengo compinche con fulano y como sultana no es compinche mío, ni siquiera amada bendición. Eso no está pasando. Y decimos, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Qué poca fe tenemos en Dios. Si nosotros demostramos lo que no es de Dios o lo que no es de Cristo, usted no tiene fe. Porque cuando tenemos fe, demostramos que Cristo está en nosotros. En este día, pueblo amado, que comparte conmigo en este Facebook, iglesia amada, tenemos que analizar. La Biblia dice que tenemos que autoexaminar. Y analizar cómo estoy sirviéndole a Dios. Porque mucha gente cree que servirle a Dios es todo. No, servirle a Dios es muy importante. Pero usted sabe que le podemos estar sirviendo a Dios y no estar con Dios. ¿Cómo así, pastor? Sí, nos podemos preocupar en lo que necesita la iglesia, en los favores, en esto, y hacer las cosas sin el dueño de las cosas. Creo que en esta cuarentena obligatoria, todos nosotros debemos salir como salió Jesús del desierto, haciendo milagro y prodigio, porque esto es necesario para su pueblo, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero eso se llama con fe. El diablo se le presentó al maestro estando en carne y le dijo: tú tienes hambre. Siempre se presenta en la necesidad. Tienes hambre, convierte esa piedra en pan. Y él dijo: no solo de pan vivirá el hombre. No te está diciendo que no tienes que comer pan. Te está diciendo que tienes que ser equilibrado. Y lamentablemente la balanza estaba más en lo personal que en lo de Dios. Y Dios nos está llamando a hacer el balance. El Señor dijo: esta moneda, ¿de quién tiene la cara? Del César. Ah, bueno, dale al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Demostremos fe. Demostremos fe, iglesia. Nuestra esperanza está puesta en Él, el autor y consumador de nuestra fe. Él nos la dio y Él mismo la quiere recibir para la honra y la gloria de su nombre.
Quiero cantar este corito que empecé. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. La Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese alcanzará misericordia. Ese. Sea lo que esté pasando, sigamos al Rey. Pidámosle que aumente nuestra fe, como le pidieron los hombres en la Biblia. Porque con ella vamos a caminar confiadamente delante de Dios. Quiero orar. Señor, te doy las gracias por cada uno de mis hermanos, los que me pudieron escuchar y los que me van a escuchar. Padre Santo, haz algo en nosotros, que nuestra fe sea renovada. Cambia nuestra batería espiritual, Señor. Que no veamos las cosas que se ven, sino las que no se ven. La que desciende de lo alto, Señor. Padre, en esta cuarentena que salgamos como el mismo Mesías cuando salió del desierto, haciendo prodigios y señales y haciendo tu voluntad. Ya no estaba haciendo muebles, sino la voluntad del Padre. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cada uno de nosotros, Señor, cada día más. Santifica nuestros ojos, nuestras manos y todo lo que hagamos, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso del Señor Jesús. Gracias, mi Rey. Bendice a todos los hombres de Dios y a todas las mujeres de Dios, Padre Celestial. En este momento que no le falte nada, Señor. Absolutamente nada. Porque tú eres el dueño de todas las cosas. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Dios me lo bendiga. Se le ama a su pastor y amigo Juan Molinar. Que tengan buenas tardes. Bendiciones.